La curiosa eternidad. Por D.D.S. Yara. Capítulo 1. El hallazgo. Un día, mientras paseaba por el bosque, Julia encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Era una pequeña caja metálica, medio enterrada entre las raíces de un antiguo árbol. Intrigada, la desenterró y la abrió con cuidado. Dentro, encontró un colgante de aspecto antiguo con una piedra brillante en su centro. Al ponerse el colgante, sintió un cosquilleo recorrer su cuerpo. De pronto, una voz suave y misteriosa resonó en su cabeza. Julia, has sido elegida para portar el colgante de la eternidad. A partir de ahora, tu vida se extenderá por siempre, a menos que decidas entregar el colgante a otra persona. Capítulo 2. El don de la eternidad. Al principio, Julia no creyó lo que ocurría. Pero a medida que pasaron los años y las décadas, comenzó a darse cuenta de que no envejecía. Su cuerpo y mente se mantenían en perfecto estado mientras todos a su alrededor envejecían y morían. Julia comprendió que la voz no mentía. Realmente tenía el don de la eternidad. Capítulo 3. La búsqueda de un propósito. A lo largo de los siglos, Julia viajó por el mundo, aprendiendo y experimentando todo lo que podía. Con el tiempo, empezó a preguntarse cuál era el propósito de su vida eterna. ¿Era simplemente vivir para siempre, o había una razón más profunda detrás de su regalo? Capítulo 4. El encuentro con la sabia. Un día, Julia conoció a una anciana sabia que parecía saber mucho sobre el colgante de la eternidad. La sabia le explicó que el colgante había sido creado por seres de otra dimensión para ayudar a la humanidad a avanzar en su evolución. Aquellos que portaban el colgante eran elegidos por su potencial para cambiar el mundo de manera positiva. Capítulo 5. El legado. Inspirada por las palabras de la anciana, Julia dedicó su vida eterna a mejorar el mundo. Utilizó su conocimiento y habilidades para luchar contra la injusticia, la pobreza y la ignorancia. A lo largo de los siglos, su impacto en la humanidad fue inmenso y su legado perduró por generaciones. Capítulo 6. El dilema. Eventualmente, Julia se enfrentó a un dilema. A pesar de su amor por la vida y su deseo de seguir haciendo el bien, comenzó a sentirse sola y cansada. En su inmortalidad, había perdido a todos aquellos a quienes amaba y la soledad se había vuelto insoportable. ¿Debía entregar el colgante a alguien más y descansar, o seguir adelante y seguir llevando el peso de la eternidad en sus hombros? La curiosa eternidad es una historia sobre la búsqueda de significado, el poder del conocimiento y el desafío de la inmortalidad. A través de las experiencias de Julia, se exploran temas como el amor, la soledad, la responsabilidad y el legado. Capítulo 7. El descubrimiento de la verdad. Julia, en su búsqueda de propósito y significado, empezó a explorar más allá de las dimensiones conocidas, adentrándose en el mundo de lo infinitamente pequeño. Allí, encontró la fuente de la eternidad y comprendió que no solo había una realidad, sino múltiples realidades en constante cambio y evolución. Capítulo 8. El encuentro con el Dios diminuto. Julia descubrió que la eternidad residía en un Dios diminuto y omnipresente que reinaba en un universo ordenado y diminuto. Este Dios había seleccionado a cada alma, incluida la de Julia, para aprender, crecer y evolucionar. Al final de cada ciclo, el Dios diminuto examinaba su creación, analizando los aciertos y errores, y lanzaba infinitas versiones mejoradas de cada ser. Capítulo 9. La aceptación de la imperfección. Julia comenzó a aceptar la idea de que la perfección no existía en esta realidad y que todos, incluida ella misma, eran solo versiones de prueba en constante evolución. Aprendió a apreciar la imperfección como parte del proceso hacia un propósito más grande. Capítulo 10. La unión de las almas. En su nueva comprensión de la eternidad, Julia encontró consuelo al saber que las almas de aquellos a quienes había amado y perdido también formaban parte de este ciclo infinito de crecimiento y evolución. Decidió que, en lugar de entregar el colgante y renunciar a su inmortalidad, continuaría su camino, llevando consigo el conocimiento y la sabiduría adquiridos. Capítulo 11. El fin de la eternidad. Con el tiempo, Julia comprendió que el fin último de la eternidad era la mejora constante y acelerada de todas las almas. La eternidad, entonces, no era realmente infinita, sino un proceso hacia un fin aún desconocido. Julia decidió dedicar el resto de su vida eterna a ayudar a las almas en su camino hacia ese fin, guiándolas hacia la unión con el Dios diminuto y omnipresente. La curiosa eternidad es una historia que desafía nuestra comprensión de la realidad y el tiempo, explorando temas como la infinitud, la perfección y la imperfección, y la interconexión de todas las almas en un universo en constante evolución. A través del viaje de Julia, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a buscar un propósito más profundo en la vida. La curiosa eternidad.
Por D.D.S. y Australes. La eternidad no existe en esta realidad, todo perece, nada perdura. Ni lo inerte ni lo vacío, vivimos en un mundo vivo y por tanto debe morir. La eternidad existe en otra realidad. La más diminuta dimensión posible. Ir hacia lo pequeño es crecer. Creerse más grande que nadie es ser poco a poco alejado de la diminuta realidad. Comprimirse y visitar aquello que es Dios, que está en todas partes per dentro de un ordenado universo diminuto en el que existe. Nos hace crecer y luego nos vuelve a atraer. Nacemos como almas ignorantes pero seleccionadas por un mismo Dios. Un Dios tan diminuto como omnipresente. Ese Dios el día en que nos recupera se da cuenta de su acierto o equivocación, lo calcula todo y lo vuelve a relanzar. Infinitas mejores versiones de ti van por detrás de tu tan original en una versión que parecía ideal pero ya se ha podido mejorar. ¿Y qué harías tú con tantas versiones de prueba de ti? Dios sabe lo que hace, arrimarse a la perfección es su obsesión. La mejora constante acelerada y su fin al fin, el fin de la eternidad.